punto de hacer cálculos de volumen original. Entonces, con los siguientes datos dice calcular los volúmenes de aceite, gas y agua, condiciones de yacimiento por un yacimiento del que se tiene la información siguiente, ¿no? Solamente se tiene la longitud, el ancho, el espesor, las saturaciones de los fluidos y la porosidad. Y pide expresar el resultado en metro cúbico y barriles. Ahora, en este caso, lo que tenemos que hacer es que, dado que no se cuenta con más información, pues se tiene que suponer al yacimiento como un cubo de dimensiones de las que se especifican, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que se tiene que calcular? Por el volumen poroso, es decir, tenemos que calcular el volumen total multiplicado en este caso, que lo queremos ver por la porosidad, y la porosidad lo estamos haciendo en términos de ¿qué? De la saturación, y entonces tenemos el volumen poroso saturado, y a partir del volumen poroso saturado podríamos hacerlo respecto del factor de volumen del aceite, y ya lo tendríamos en condiciones tales que la tendríamos como el NBOI, y este es el volumen que estaríamos obteniendo en tanto en metros cúbicos, y al pasarlos por la conversión de 6.28, que es lo que equivale el metro cúbico a barriles, pues tendríamos esta cantidad de barriles, ¿no? 522 por 10 a la 6. En el caso del gas es lo mismo, tenemos el volumen poroso, tenemos la saturación del gas, sacamos el GBGI, que va a ser el volumen del gas original a condiciones, ok, de yacimiento. Vamos a tener que, en este caso, vamos a tener este volumen como tal, expresado también en metros cúbicos o en barriles, y para el mismo caso del agua, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, para términos que nosotros pudiéramos, denme un minuto. Ya, perdón. Siguiendo con este punto, pues también tenemos lo que van a ser los yacimientos volumétricos y no volumétricos. Para los yacimientos volumétricos se van a denominar cuando no existe un acuífero adyacente al yacimiento, y es decir, que el yacimiento es cerrado, es decir, que solamente se encuentra contenido los fluidos de hidrocarburos, pero no tiene un acuífero el cual esté soportando. Ese sería el caso como lo que tenemos en el número 1, ¿no? En el caso de no volumétrico, el volumen disponible de hidrocarburos se reduce por la intrusión de agua procedente de un acuífero aledaño, ¿ok? Bueno, ahora, introducción. La parte de aquí. Cuando tenemos nosotros para el cálculo de los volúmenes originales, en su caso, vamos a empezar a ver dos cosas. Que existen ciertos métodos para el cálculo del volumen original. Uno de esos ya fue el caso que vimos anteriormente, que es un método volumétrico muy sencillo, donde estamos asumiendo solamente un volumen finito que está asociado por quién, por un volumen de poros que está saturado y se va a condiciones de yacimiento. Y la otra es, en casos dados que podamos tener métodos para este cálculo, se pueden determinar a partir de métodos de cimas y bases, métodos de isopaca, métodos de hidrocarburos. Y obviamente para poder establecer todo esto necesitamos fijar algunos límites que van a estar contenidos al yacimiento.
Ahora bien, para el cálculo del volumen original de hidrocarburos promedio de los métodos volumétricos, no siempre se tiene o conocen los límites hasta dónde se debe ser calculado el volumen, por lo cual lo anterior se ha definido en diferentes tipos de límites, los cuales son límite físico, y el límite físico ya la mayoría de nosotros lo conocemos, y está definido por la acción geológica, tal cual una falla, puede ser una discordancia, la disminución de permeabilidad por un cambio lateral. Obviamente también si tenemos un acuífero y tenemos el contacto agua-hidrocarburos, tenemos la saturación de hidrocarburos tal que ya no vamos a tener en esa presencia, cambio en la porosidad o por el efecto combinado de todos estos, ¿no? Eso sería lo que sería un límite de yacimiento. Pero también tenemos lo que van a ser los límites convencionales. Estos límites convencionales están de acuerdo a normas o criterios establecidos por expertos en la estimación de reservas en las diferentes regiones, por lo cual no son únicas y los mismos criterios pueden ser representativos para un grupo y no para otro. Es decir, que esto depende de cada uno de cómo esté estableciendo estos criterios o normas para el análisis de estos límites convencionales, ¿no? Ahora, adicionalmente, estos criterios pueden cambiar de acuerdo a la disposición de nueva información, es decir, si nosotros estamos desarrollando el campo y estamos desarrollando a través de la reparación, de la perforación, de nuevos reprocesamientos, de nuevos modelos, de la historia de presión-producción, podemos determinar pues nuevos límites que pudieran tener y obviamente estos criterios pudieran ser uno, los límites físicos obtenidos a través de mediciones confiables como pruebas de presión-producción. A través de una prueba de presión-producción pudiéramos estar estableciendo lo que serían las fallas, ¿ok? El tipo de falla que se va a tener en cuestión de su régimen de flujo, si va a ser una falla sellante o conductiva. Obviamente a través de los modelos geológicos, conforme se va teniendo información y se van haciendo estos nuevos modelos, se van teniendo mayor certeza y obviamente esto combinado con la parte dinámica y pues tendrán en algún momento mayor confiabilidad y tienen un límite convencional esto. Si el límite físico del yacimiento se estima que está presente a una distancia mayor de un espaciamiento entre pozos, de los pozos situados más al exterior, se fijará como límite convencional la poligonal formada por las tangentes a las circunferencias. ¿Y esto qué quiere decir? Pues simplemente lo que se va a proyectar ahorita en pantalla. Ahorita vamos a ver. Y en el caso de existir pozos extremos improductivos, es decir, que estos serían los pozos improductivos, a una distancia menor o igual al espaciamiento, esta es una distancia que nosotros tenemos, ¿ok? El límite físico se estimará a partir de los datos disponibles en ausencia de ellos a la mitad de la distancia que separan los pozos improductivos, es decir, lo que nosotros tenemos, tal sería mi distancia, es medio espaciamiento lo que tendríamos, y el pozo productivo más cercano. Entonces aquí lo que estaríamos trazando, tendríamos que, como esta distancia, como los límites convencionales que tendríamos, porque más allá de eso, ya no pudiéramos tener en algún momento asociada alguna reserva o algún volumen, dado que la información que tenemos nos hace establecer un límite convencional. Obviamente este límite convencional, como ya se referenció anteriormente, pudiera haber en algún momento modificarse en el tiempo, ¿eh? Un límite físico, pues ese no lo vas a cambiar porque ya está presente y es inherente al propio yacimiento. Lo que puedes hacer es ir modificando sus extensiones, pero ya está presente. Y el límite convencional sí puede ir modificado. En el caso de tener un pozo a una distancia de dos espaciamientos, aquí tenemos un pozo y podremos tener los dos espaciamientos, un pozo y dos espaciamientos, o como lo podamos estar viendo, este deberá tomarse en cuenta para el trazo de la poligonal que define el área probada, ¿ok? El área probada, acuérdense que está asociada con un tipo de reserva. Cuando no se demuestre la continuidad del yacimiento entre pozos vecinos, ¿ok? Por ejemplo, podría ser toda esta línea que estoy marcando, la reserva se calculará para cada pozo considerándolo como un pozo aislado. Es decir, si nosotros no pudiéramos ver que hay continuidad entre todos estos puntos que serían los pozos, entonces tendríamos que ver como cada uno de estos pozos con su radio asociado como si fuera un volumen aislado y la sumatoria lo podríamos tener como general. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es que de estas circunferencias, que serían los radios o un espaciamiento, lo que tendríamos que esta poligonal que se está formando sería lo que tendríamos nosotros como que, como el límite convencional. El límite convencional, y aquí en este caso sería un cierre por falla, tendríamos el límite físico. ¿Ok? Para la estimación de las reservas de un yacimiento se tomará como un área probada la limitada físicamente y de no existir esta se utilizará la limitada convencionalmente. A partir de esto, aquí voy a ir un poco más rápido porque estos ya son de los temas que se quitaron del temario. Sin embargo, es importante solamente conocer que en algún momento
se tenían métodos para el cálculo de los volúmenes originales asociados a cimas y bases, por lo cual se utilizaban diferentes planos que tenían cotas, y estos planos que tenían cotas tenían algunas localizaciones, y a partir de ahí podríamos empezar a formar ya un volumen, un sólido de control que se generaba a través de estas cotas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál era el procedimiento de cálculo? Pues obviamente tenías los pozos, se anotaban en este caso los espesores. Una vez que tenías los espesores y podías empezar a asumir cuáles eran las continuidades laterales que se tenían, se empezaba a hacer pues esta curva de valores que se tenían o la parte de curvas de nivel, y se podían empezar a expresar de esta forma que pues cómo estaban en su momento posicionados los estratos a través de este plano de cimas y de bases. ¿Ok? Esto no me lo va a poner a explicar ahorita, se los voy a mandar. Sin embargo, ¿cuál era el método? El método que se estaba haciendo pues era sacar las diferencias que se traían entre una cada de las capas. Obviamente, al tener las alturas y empezar a poder determinar lo que estaba por debajo de la curva a través de un modelo numérico, a través de un integral, o a través simplemente de empezar a cuadricular las zonas, se podían empezar a tener volúmenes y hacerlos en un solo de revolución, podríamos tener ya la totalidad o lo que tendríamos ya como el volumen infinito de lo que es el yacimiento. Y era simplemente esto. Al final de cuentas, este era lo que teníamos, la cima del yacimiento, esta era la base. Podíamos empezar a cuadricular esta zona, y a partir de aquí podíamos empezar a tomar empezar a tomar fracciones de área, y al final con el área más el espesor podíamos tener el volumen que estaba considerado, ¿no? Este es el mismo cálculo que estuvimos haciendo hace rato para el cálculo de un volumen que tenemos en el yacimiento. A partir de esta explicación que tenemos, que es el volumen de la roca, tenemos la porosidad, entonces sacamos el volumen poroso de la roca multiplicado por la saturación del aceite, tenemos el volumen poroso saturado, y a partir del volumen poroso saturado a condiciones de yacimiento lo podríamos enviar al tener los factores o a condiciones de superficie, depende de cómo lo queramos tener. ¿Ok? Tenemos el método isopacas, es muy semejante a lo que teníamos de cimas y de bases. Simplemente se están generando las curvas de nivel, se pueden empezar a tener a partir de la información de los pozos, y se empiezan a calcular también los volúmenes, ¿no? Es igual, y se pueden empezar a cuadricular, se pueden obtener los volúmenes que se tienen aquí a partir de conocer esta área de cada cuadrado por las alturas que vamos a tener los espesores, y si tuviéramos un sólido de revolución, podríamos tener como esta mitad de un anticlinal. Ahora bien, ya que entramos al término de lo que son, y ya terminamos volúmenes muy sencillos, originales volumétricos, estos métodos de cimas y bases que ya no vienen en el temario, pero es bueno conocerlos cómo se hacía. Ya vimos los ejercicios de permeabilidad relativa, absoluta, ya terminamos lo que es presión capilar, ya terminamos lo que es Darcy. Ya con este último tema estaríamos terminando casi lo que sería el primer examen parcial. La siguiente clase, como les repetí, solamente haríamos puros ejercicios, y a la que sigue estaríamos haciendo el examen. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, bueno. Pues, compañeros, para hacerlo un poquito más dinámico, y como todos vamos a hacer esta hora de clases, y prenden sus cámaras y vamos a empezar a que ustedes se expongan un poco. No se vuelve muy monótona la clase. Entonces, si me hacen favor de prender sus cámaras, compañeros, por favor. Bueno, pues vamos a continuar. Todos ustedes ya en algún momento escucharon hablar de lo que son las reservas, ¿no? O les han hablado de reservas de hidrocarburos.
Pero en sus palabras y viendo lo que está en la diapositiva, ¿cómo podrían ustedes determinar pues, lo que son las reservas tal cual? ¿Podrían ser la cantidad de hidrocarburos que se prevén serán recuperados comercialmente? Sí, dijiste una palabra muy importante, recuperados comercialmente. Esa parte que es recuperados comercialmente es un tema importante. ¿Por qué? Porque puedes tener volúmenes de hidrocarburos que no sean en algún momento, pues técnicamente, económicamente, pudieran ser recuperables, ¿no? Si no son recuperables porque el tema financiero mandata que ya no es rentable, ya no podrían ser consideradas en algún momento como reserva. Tienen otra denominación u otra categoría. ¿Okay? Ahora, dentro de estos términos tenemos lo que son reservas internacionales, pues obviamente lo que son las reservas de hidrocarburos. ¿Cómo los podemos denominar? Pues las reservas internacionales, compañeros, son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior, ¿no? De entrada. Luego, principalmente lo que van a hacer las reservas internacionales tienen un carácter principal de liquidez y esto ténganlo muy en cuenta. Obviamente el objetivo es contribuir a la estabilidad de los precios y en México las reservas internacionales se integran por activos financieros denominados en divisas de mayor importancia como dólares, euros y yenes. Ahora, las reservas de hidrocarburos son cantidades de hidrocarburos que se anticipan a ser comercialmente recuperables, ya lo que nos decía Francisco, a través de la aplicación de proyectos de desarrollo a partir de una fecha dada. Es decir, que para que puedan ser denominadas como reservas, ya tuvieron que correr un proceso, un análisis bajo también una metodología y bajo un plan de desarrollo en los cuales al correr un modelo económico, estas son susceptibles de ser recuperables. ¿Por qué? Porque económicamente son viables. ¿Okay? Bueno, para ser consideradas reservas de hidrocarburos deben satisfacer 4 criterios. Y estos 4 criterios que les voy a mandatar son los criterios que se tienen en la PRMS. Este tema de la parte de reservas, la verdad es que, pues al salir todos nosotros de la carrera, casi nadie conoce que puedes trabajar en un certificador. Y un certificador también de reserva, pues es el que emplea ingenieros o la parte de geociencias. ¿Para qué? Para poder cuantificar conforme la información referida por el regulado, o en este caso el operador petrolero, darle certeza a sus volúmenes que están presentando, porque se va a emitir una carta y esa carta tiene en algún momento la capacidad de ser el aval ante las entidades financieras para que te puedan dar liquidez o crédito, ¿no? ¿A poco ustedes creen que todas las compañías van y le piden al banco y por ser la compañía le prestan dinero? Pues la verdad es que no. Ustedes han utilizado o han oído hablar que muchas veces baja la calificación en algún momento de Pemex, ¿no? Porque ya cambió el modo que se está calificado por Moody's o lo que tengan de alguna casa calificadora. Entonces, esos términos se van por los parámetros. Un parámetro de ellos es obviamente por la deuda que tengan asociada y otro también por lo que tengan asociado en reservas. Todos los años, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y todos los operadores petroleros presentan a certificar y a cuantificar sus reservas. ¿Okay? Ahora, de estos 4 criterios, uno, deben ser criterios que aplican para todos y el primero es que son recursos que ya son descubiertos. El segundo es que son recuperables. El tercero es que son comerciales y el cuarto es que hay volúmenes remanentes, ¿ok? Todos estos siempre están basados en un esquema de desarrollo. Y cuando nos referenciamos a un esquema de desarrollo, Laisa, Charlene, ¿qué estamos hablando de un proyecto de desarrollo? Es como una planeación que tenemos para perforar. ¿Una qué, perdón? No te entendí. Una planeación, ¿Una planeación respecto a qué? pues a cómo vas a perforar, o sea, como, no sé, los pasos que seguir con fechas y todo. No, porque podría ser un programa de perforación. Sí, No, es que ese es un programa de perforación. Va más allá de eso. Lara Madrid, Johan, ¿qué entrarías con un proyecto de desarrollo?
Pues supongo que conlleva la parte de investigación y producción para, mm, mm, para poder explotar el yacimiento. Parcialmente también con lo que dijo la compañera, pero no. Jessica, Melissa. Bueno, es que también pensaba que abarcaba parte de la investigación, como había mencionado, que para que sea un proyecto tienen que, se lleva a un ingeniero y él dice si puede ser como tal, pero pues sí, imagino que viene siendo como cuando empiezan las investigaciones, empiezan a determinarse ahí hidrocarburos en la zona, después sí es apto para explotar y Yo creo que hay que hacer una diferenciación en la cadena de valor porque veo que tienen un poco de duda ahí. En las geologías, cuando estuvieran viendo ustedes, ¿ya llevan ahorita evaluación económica de proyectos? no. Bueno, les va a tocar, pero ya llevaron las geologías, ¿no? Y ya vieron la cadena de valor de los hidrocarburos. Entonces, en un ciclo conceptual de toda la cadena de valor de los hidrocarburos, no es que no forme parte de la etapa del proyecto de investigación, más bien es cómo lo conceptualizamos. ¿Y a qué me refiero? Uno, cuando nosotros estamos hablando de que ya tienes un descubrimiento, estás en la fase exploratoria, ¿cierto o no? En la fase exploratoria vas a llegar a un descubrimiento y ese descubrimiento, después de que haces ciertas actividades y sobre todo una perforación de un pozo, tienes obviamente una solución binaria. ¿Existe o no existe un yacimiento con contenido de hidrocarburos? ¿Sí o no? Si tienes hidrocarburos, ¿cuál sería ahora la pregunta que se van a hacer? ¿La acumulación de hidrocarburos que tenemos es lo suficiente para que ese yacimiento sea económicamente explotable? Pues no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es empezar a evaluar el yacimiento, evaluar ese descubrimiento a través de más perforaciones, a través de más análisis, ¿no? Pero ahí todavía estamos en una etapa exploratoria, no estamos en una etapa de desarrollo como tal. Si después de hacer actividades que llevan a decir que ahora sí el yacimiento tiene una extensión tal o una acumulación tal que es económicamente viable explotarlo, ¿qué quiere decir? Que entonces ya vamos a entrar a una fase de desarrollo, vamos a plantear un proyecto de desarrollo porque determinamos que la acumulación de hidrocarburos que se tiene existente en el subsuelo es lo suficientemente o es lo suficiente para poder ser rentable hasta ese punto, ¿no? Es, por ejemplo, alguno de ustedes ha puesto algún negocio donde digan, ¿sabes qué? Vas a vender, no sé, hamburguesas. Y las hamburguesas a ti te cuestan 50 pesos hacerlas o 10 pesos, lo que sea. Pero a ti te cuesta de ese precio que a ti te cuesta hacerlas, tú las vendes 10 pesos más barato. ¿Es rentable o no es rentable el negocio? Pues no, siempre saldrías a pérdida. Entonces no vas a entrar en una etapa de desarrollo de tu negocio. Simplemente te quedaste en un estudio o en un análisis general del concepto para ver si era así. Pues es igual en el yacimiento, en la parte exploratoria. Estás analizando, estás observando para ver si es rentable. Si te es rentable porque viste que lo que tienes ahí tiene para poder desarrollar y crecer, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a esquematizar en tu cabeza pues obviamente un proyecto de cómo lo vas a poder empezar a echar a andar, de tal forma que tú maximices tus ingresos de forma económica, ¿no? Es igual en la parte del yacimiento, lo que vas a hacer es, si ya vas a entrar a una fase de desarrollo, tienes que empezar a modelar, y me digo modelar o más bien pronosticar, proyectar, todas las actividades que son encaminadas a la explotación del hidrocarburo en ese yacimiento, con fines de maximizar el valor de los hidrocarburos en el tiempo. Y dirán, ¿y cómo se hace eso? Obviamente, ustedes van a tener que hacer pues la conceptualización de cuántos pozos le caben, por ejemplo, a un yacimiento, de qué tipo de pozos vamos a perforar, cuál va a ser la terminación, qué tipo de sistema artificial se va a necesitar o no se necesita, qué infraestructura superficial se va a tener que emplear, qué tipo de capacidad de transporte tenemos que emplear, hacia dónde la vamos a derivar, quién va a ser el punto de disposición final, dónde se va a poner, cuál va a ser el volumen que se tiene pensado recuperar, cuál es el perfil de producción estimado, cuál va a ser el volumen de inversión que se necesita, cuál es el volumen para su abandono. En concepción, todas las fases, todas las etapas, una vez que se determina que un yacimiento es económicamente viable para su desarrollo, vamos a entrar a un proyecto de desarrollo, ¿no? Obviamente, para que este plan de desarrollo
se pueda conceptualizar, pues ya pasó toda la fase exploratoria. Y para que se pueda considerar un volumen de hidrocarburos como reserva, es porque está asociado a un plan de desarrollo, y un plan de desarrollo que tiene viabilidad económica. Cuando un plan de desarrollo ya no tiene viabilidad económica, no se desarrollan esas reservas, y después de cierto periodo, y en términos de la PRMS de 5 años, de no tener actividad de desarrollo, se reclasifican o se desincorporan y quedan como recurso contingente. ¿Vale? Entonces, son de las cosas que tienen que ver, pero bueno, a través, obviamente, para el Estado mexicano de lineamientos, pues se han establecido la regulación para cuantificar y certificar las reservas, y al final, pues se consolidan las reservas del país a través de lo que son la 1P, 2P, 3P y sus productos en aceite, gas y petróleo crudo equivalente, ¿no? Todos los años, el 18 de marzo, Petróleos Mexicanos sale y Presidencia a decir cuáles son los volúmenes en reservas. Muchas veces hacia el 18 de marzo y vean el siguiente año, hablan el presidente o hablan la parte de Petróleos Mexicanos de que tienen nuevos descubrimientos, cuánto están restituyendo, cuántos años nos quedan de reserva. Ustedes han escuchado hablar que México tiene casi para 8, 9 o 10 años de reservas al ritmo que están extrayendo, ¿no? En teoría. Pero eso realmente no es tan cierto como ese número, porque ese número es dinámico, y ese número es tan dinámico que depende de cuánto se está incorporando y el ritmo que se está quitando, y al final de cuentas cuánto se tiene trabajando, ¿no? Pero bueno, ahora. Pero yo tengo una duda. Sí. Cuando había dicho que el proyecto de desarrollo ya no era económicamente viable después de 5 años, ¿en qué se convertía o qué pasaba a ser? Recurso contingente. Cuando un proyecto de desarrollo no tiene viabilidad en su momento técnica, ¿okay?, no se ejecuta el proyecto, y por el término de la PRMS, que es una regulación internacional, se desincorporan esos volúmenes y dejan de ser reservas para ser denominados recursos contingentes. Obviamente estos tienen otro grado de certeza u otro grado de calificación hacia un tercero. Y te va un ejemplo, todo el mundo ha escuchado, porque igual tienen 22, 21 años, pero ya no les tocó, el caso de la CACH. El caso de la CACH es un yacimiento, pues de los primeros que se denominaron de aguas profundas que desarrolló Pemex, que era gasero. Ese yacimiento está casi en la parte norte del estado de Veracruz, casi frente a Isla Lobos. Y ese campo, desde hace más de 5 años, no se ha desarrollado. Sin embargo, Pemex lo seguía presentando en su informe de reservas. Como lo informaba Pemex en su informe de reservas, pareciera que teníamos ese volumen asociado y que en algún momento pudiéramos desarrollarlo al amparo de un plan. Después de tener N cantidad de años de que ya no se le ha hecho nada, no se ha puesto a producir, al final se tiene que desincorporar porque ya no se puede estar cuantificando en los volúmenes que en algún momento tú puedes echar mano para desarrollar. Ya tiene otra categoría. ¿Qué tendría que pasar que pudiéramos echarlo a volar? Dos cosas: que tienes nuevas condiciones técnicas que te permiten que sea rentable el proyecto. La otra es que posiblemente subieran mucho los volúmenes, que subieran mucho el precio del hidrocarburo, tal que se pudiera hacer rentable, porque también, pues obviamente todos tienen un punto de quiebre, ¿no? Un break-point even, donde al final tienen ciertas condiciones de mercado que pueden hacer rentable o no rentable el proyecto. Bueno. En México hay 14 compañías certificadoras, de reservas. Obviamente esto es en relación a lo que se tiene al día de hoy con la regulación. Algunas son mexicanas, otras son de Estados Unidos, otras de Reino Unido y algunas otras de lo que va a ser Canadá. Dentro de las grandes que podemos ver, pues está De Golier, también está Netherland, Ryder Scott, Gaffney, y las demás, digamos que son menores, no son tan grandes como las que pudiéramos tener con estas que les mencioné anteriormente, ¿no? Solamente para que tengan una idea, De Golier certifica más o menos el 40% de la reserva mundial de hidrocarburos. Entonces son casas certificadoras muy grandes. Ahí la verdad es que lastimosamente muy pocos mexicanos les interesa este tema, y pues la mayoría que viene a certificar de los grupos que conforman estos grupos multidisciplinarios pues son extranjeros. Ahora, ya estábamos hablando hace rato de los conceptos de reservas. Dentro de estos conceptos generales que se pudieran tener es que son cantidades de hidrocarburos
que se anticipan a ser comercialmente recuperables, ya nos los decía en su momento Francisco, ok, a través de la aplicación de proyectos de desarrollo, ya vimos que es un proyecto de desarrollo, de estas acumulaciones que se tienen a partir de una fecha, es decir, a partir de cierto tiempo vamos a tener bajo ciertas condiciones y premisas también técnicas económicas, ¿no? Para ser consideradas como reservas, pues ya les dije que hay 4 preceptos básicos que se tienen que cumplir sí o sí, que ya hayan sido descubiertos, que son recuperables, que son comerciales y que son remanentes, ¿ok? Y pues al final de cuentas, todas estas reservas pueden ser categorizadas, pueden ser recategorizadas de acuerdo al nivel de certidumbre asociada a las estimaciones. ¿Han escuchado ustedes hablar que se tienen reservas 1P, 2P y 3P, ¿no? Estas clasificaciones son asociadas al tipo de certidumbre que se tiene de poder ser recuperada. Entonces, pues de ahí parte mucho. Entonces, compañeros, a ver, para que no sea monólogo, José Alberto de la Peña, ¿cuáles son las reservas probadas? Si nos puedes ayudar a leer lo que dice la presentación y decirnos en tus palabras cómo lo conceptualizarías. Sí, claro. Reservas probadas. Son aquellas reservas que, a partir de datos de geociencias y de ingeniería, se estiman con certeza razonable a ser recuperables comercialmente a partir de una fecha dada en adelante de yacimientos conocidos bajo condiciones económicas, métodos de operación y reglamentación gubernamental definidas. Bueno, yo tenía entendido que las reservas probadas son las que ya están, bueno, ya tienen cierto estudio y se tiene una gran certidumbre de que pueden ser recuperablemente y tienen un porcentaje del 90%. Ok, tienen 90%, ya tienen alta certidumbre, tienes la razón. La verdad es que al final de eso estamos viendo que tienen ciertos términos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que hay que estar estableciendo es como lo dice la definición. Son a partir de datos ya duros, como los datos de geociencias, que se tiene mucha certeza, una certeza razonable de ser recuperadas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto que son reservas probadas, ¿ok? Ya tenemos datos muy duros de que tenemos la certeza, si lo queremos ver así, otra vez valga la redundancia, de que a través de algún proceso podemos extraerlas, ¿no? ¿Qué certidumbre vamos a tener? Pues está asociada al 90% cuando le estamos denominando hacia la 1P. Ahora, reservas probables. Esas reservas probables, ¿cómo las podemos estar definiendo, compañero Jorge Tonatiu? ¿Me escucha? Perdón. Sí, adelante. Son aquellas reservas adicionales que a partir de un análisis de datos de geociencias y de ingeniería se estiman que son menos probables a ser recuperadas, comparadas con las reservas probadas, pero más ciertas a ser recuperadas comparadas con las reservas posibles. Okay. O sea, aquí en las reservas probables ya tenemos las reservas probadas, que estas ya son seguras, más los cálculos que tengamos en yacimientos futuros, que se supone que, no sé, si en un yacimiento tenemos cierta cantidad de hidrocarburos, alrededor posiblemente pudiese existir más. Sí. Bueno, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, y es como lo podemos ver en el esquema que tenemos en la parte de abajo que dice esquema 3D, o lo que estoy dibujando, ¿no? Podemos tener un pozo, que es el de desarrollo, por ejemplo, de esa zona, y esa zona ya tenemos cierta volumetría que tenemos que es susceptible a ser recuperada solamente con este pozo, por ejemplo. Sin embargo, podemos estimar que a cierto espaciamiento o a cierta distancia pudieran ser estas probables de ser recuperadas por este mismo pozo, y las que tuviéramos menos certeza por las condiciones que se tienen podrían ser posibles, son las que pudieran tener un mayor riesgo asociado a ser susceptibles de la recuperación, ¿no? En ese sentido, pues obviamente entre más vayamos teniendo actividad física podemos ir recategorizando. Por ejemplo, si aquí este era el yacimiento con un solo pozo certificáramos y tuviéramos esta clasificación de probadas, probables, posibles, ¿qué pasaría, compañeros, si yo perforara otro pozo aquí? Inmediatamente esta zona, estoy asurando, ¿qué pasa a ser? ¿Qué tipo de reserva? Dice Jessica Melissa. Probada.
entendí. Proba- Probadas. Bueno, sí. Es correcto, son probadas, porque en ese momento yo puedo extraer de esta zona, ¿vale? Y entonces, si yo ya agarré esta zona como probada, y esta zona también es mi zona probada, simplemente yo reclasifiqué y entonces esto nada más queda como posible, ¿no? Perdón, como probable, y estas son probadas. Entonces las posibles ya las recategoricé y ya nada más tendría lo que sería 1P y 2P, porque la 2P podría ser igual a la 3P, ¿no? Entonces, al final de cuentas, simplemente la actividad física me va quitando incertidumbre. Ahora, ¿qué pasaría si este pozo hubiera salido, pues, netamente seco, invadido de agua? Esta misma zona, ¿cómo se hubiera convertido? Una zona que ya no nos interesaría. No sé. Exactamente, ya no nos interesaría, entonces lo que vas a empezar a hacer es tener un límite físico por seno de, si quieres ver si ya está definido el contacto agua, y entonces tendríamos una disminución en el volumen, ¿no? Pero bueno. Y por último, las reservas posibles, compañera Telma, y nos dices. Son aquellas reservas adicionales que, a partir de un análisis de datos de geociencias y de ingeniería, se estiman son menos probables a ser recuperadas comparadas con las reservas probables. Pues son unas reservas que ya no tienen datos duros, no se deben a corroborar la existencia de hidrocarburos, ¿no? Es correcto. Al final de cuentas son las que tienen menos certeza de poder ser recuperadas, y al tener la menor certeza de ser recuperadas en todo este plan de desarrollo, en este esquema de desarrollo, pues son las que van a tener mayor incertidumbre, son las que en algún momento, para conceptualizar un esquema como tal de desarrollo, ¿bajo qué reserva ustedes estarían pensando que se va a esquematizar la recuperación? ¿Sobre la probada, la probable o la posible? Y se los pongo para que me entiendan más fácil. Si ustedes les dijeran qué probabilidad hay de que de aquí a un año junten 10,000 pesos en lo que resta del 2000 o en lo que queda del 2022, ¿es muy probable, es muy posible o está probado que sí lo pueden hacer? 10,000 pesos en lo que cada quien sabrá de aquí al final del diciembre del 22, o sea, los meses que quedan hasta el siguiente año. Pues dependería, ¿no? De la situación de cada persona. Si la persona trabaja, o sea, pues depende de muchas cosas. Depende de muchos factores, y tú dijiste algo interesante, depende también del tipo de yacimiento, cómo lo vas a clasificar. Ahora, para poder determinar y poder entender todos esos conceptos que alteran a cada persona, podrías empezar a determinar ciertas condiciones. Una cuestión es, como tú dijiste, si trabaja la persona, es decir, si ya tienes mucha actividad que soporte, que puedes tener esa recuperación, pues vas a tener alta certeza o van a ser probadas que vas a obtener ese volumen o que vas a tener. Si tú no tienes trabajo continuo y es esporádico, pero tienes ciertas actividades, muy probablemente lo puedas obtener. Y si al final tú no trabajas y solamente estás de lo que te puede caer, de lo que te dan tus papás o de trabajos muy esporádicos, pues quién sabe si sea posible poder determinarlo. Igual si en el yacimiento tú no ejecutas actividad para recategorizar toda esa incertidumbre, pues no lo sabemos. Va a depender de muchos factores, como ya lo dijo mi compañero, y al final de cuentas eso va a hacer que tengamos mayor o menor certeza o mayor o menor incertidumbre. Obviamente aquí también hay un concepto que son las conceptos de reserva 1P, 2P, 3P. Entonces, compañero Uriel, si nos ayudas con lo que son las reservas 1P. ¿Sí se me escucha? Sí, 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 sí. Sí, se escucha bien. Reservas 1P. Igual a las reservas probadas, si se emplean métodos probabilistas para su evaluación, debería haber una probabilidad de al menos 90% de que el volumen a recuperar sea igual o mayor al calculado. Es decir, reservas con alta incertidumbre. Más bien con alta certidumbre. Es decir, tenemos alta certeza de que puedan ser recuperadas. Tenemos el 90% si queremos dar un punto, ¿no?
y ahí dice 1P es igual a las probadas. Tenemos un 90% de ser recuperadas. Compañera, a ver quién me falta. Están Wendy, si nos ayudas con la parte de lo que serían las 2P. Reservas 2P es igual a las reservas probadas más las reservas probables. Si se emplean métodos probabilistas, debería de haber una probabilidad de al menos 50% de que el volumen a recuperar sea igual o mayor a la estimación de las 2P. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la 2P se denomina como las probadas más las probables. ¿Ok? Y tienen la mitad o el 50% de que puedan ser recuperables. Obviamente esto es porque están más alejados del punto donde tenemos la certeza o de donde tenemos los datos duros para que pudiéramos tener, pues ahora sí, pues que en este caso la mayor certeza de que las vamos a obtener. Y por último, aquellas que van a tener la menor certeza de ser recuperadas son las que se denominan reservas 3P. Compañera Jessica Aguirre, que nos ayudas con la 3P. Reservas 3P es igual a las reservas probadas más las reservas probables más las reservas posibles. Si se emplean métodos probabilistas, debería haber una probabilidad de al menos 10% de que el volumen a recuperar sea igual o mayor a la estimación de 3P. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que tenemos es un 10% solamente de que puedan ser recuperadas. Es decir, que son las que tienen mayor incertidumbre. Ahora bien, ¿esto por qué es interesante verlo en el concepto de la parte del comportamiento y yacimiento, sobre todo la parte del desarrollo de los planes o del concepto de ingeniería? Porque imagínense ustedes que dijeran que van a proyectar un plan de desarrollo o un esquema de desarrollo con las reservas 3P. ¿Eso qué tanto sería factible o cuál sería el símil en la vida real de proyectar sobre una reserva 3P que se va a ejecutar un plan de desarrollo? A ver, compañero Eduardo Bello. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, que si nosotros estuviéramos viendo ya en ese concepto reserva 1P, 2P, 3P, al final de cuentas, si lo vemos en un esquema de desarrollo de campos, ¿qué pasaría si nosotros proyectáramos un desarrollo de un yacimiento en función de su reserva 3P? Pues sería algo muy poco probable que encontremos pues, presencia de hidrocarburo, así decirlo. No presencia, porque la presencia ya está, compañero. Bueno, bueno, más bien que sea muy poco rentable. Tampoco rentable, porque la rentabilidad ya la agarraste para que pudiera ser en su momento reserva. Más bien es que la certeza de ejecución para recuperar esos volúmenes, y que ya lo dijeron tus compañeros, baja mucho. Es decir, que solamente tendrías un 10% de certeza de que pudieras recuperar ese hidrocarburo. Entonces, tu proyecto de desarrollo estaría sobre alfileres, porque estás proyectando sobre un volumen de hidrocarburos que tiene muy baja certeza de que pueda ser recuperable. ¿Qué tendrías que hacer para que en su momento pudieras estar recategorizando y bajarle la incertidumbre? Ejecutar actividades que con el paso de tiempo te van a dar mayor certidumbre de eso. Los proyectos petroleros usualmente sobre lo que proyectan es sobre la reserva 2P. ¿Vale? Se proyectan los proyectos, ahora bien, suena redundante, sobre la reserva 2P. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento ustedes dicen voy a tener una reserva estimada de 2,000 millones de barriles, ustedes van a proyectar sobre ese volumen las actividades que van a ejecutar, cuántos pozos le van a caber, qué actividades de infraestructura van a necesitar, pero no la van a hacer sobre la 3P porque esa tiene alto riesgo de que tenga certeza para la ejecución. ¿Okay? Entonces, por eso es interesante o importante conocer estos conceptos. En este caso, sobre lo que ya nos habían dicho de la distribución de probabilidad, estamos viendo que tendríamos los volúmenes de hidrocarburos, la probabilidad de al menos, y podríamos ver que la 1P está considerada del 90% de ser susceptible a ser recuperada. Tendríamos la 2P, en este caso la probabilidad sería de al menos el 50%, y la 3P solamente de un 10%, ¿no? Y esto sería sobre la curva de distribución que se podrían tener. Ahora bien, en el caso de la estimación de las reservas, que es un tema de cómo hay que estimarlas,
pues data de muchos puntos de vista y de mucha información que se necesita procesar. En este caso, pues se requieren tanto de la caracterización estática de yacimientos, es decir, conceptualizar todo el modelo estático, cómo está conformado todo el sistema donde va a encontrarse los hidrocarburos, también de la ingeniería de yacimientos que estamos viendo al día de hoy para poder ver cómo se van a poder proyectar en su futuro este comportamiento, de la parte de la ingeniería de producción. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar también ver cuánto nos va a dar cada pozo, qué infraestructura vamos a tener que necesitar, cómo vamos a tener que terminar los pozos, y un punto toral que mucha gente no le gusta también a los petroleros, pero por recomendación se la doy: entren a hacer evaluadores de proyectos. Si ustedes se meten a la parte de evaluación de proyectos económicos como ingenieros petroleros, tienen un amplio mundo de posibilidades de entrar y tener muy buenos empleos pagados, ¿no? Entonces son de los puntos que están poco vistos, pero que realmente se ocupan. Evaluadores de proyectos petroleros como tal, hay pocos, ¿no? Y bueno, ya teniendo todo este concepto global, pues se tiene lo que van a ser dado las reservas. Dentro de este marco normativo, y si quieren ver de normas internacionales, pues hay algunos sistemas o disposiciones para la clasificación como tal. Dentro de estas clasificaciones hay un sistema muy nuevo que es el sistema de clasificación de la ONU, donde se tiene a través de ciertos análisis, de ciertas características, pues un análisis global de algunos indicadores que pueden volver o no volver reserva. Y les voy a poner un ejemplo de cómo es el de la ONU. Todas las reservas de los sistemas hoy conocidos solamente se van a términos técnicos, pero no interactúan con algunos otros términos, como por ejemplo los términos sociales, los términos ambientales. Por ejemplo, si ustedes van a la parte de Veracruz o a la parte de Tabasco, han escuchado hablar de que hay zonas protegidas o zonas de salvaguarda, o hay monumentos históricos, ¿ok? ¿Y qué creen? Que mucho también hacia abajo en el subsuelo puede tener reservas. Sin embargo, esas reservas no son susceptibles de ser desarrolladas. ¿Por qué? Porque en superficie tienen un impedimento, que puede ser un manglar, una zona de conflicto, que hay un monumento arqueológico, y al final de cuentas todos esos conceptos hacen que no se puedan desarrollar, y si no puede ser desarrollada no se puede considerar reserva. Sin embargo, la metodología de la SEC, de la PRMS y demás no se considera. Por eso la metodología de la ONU está implementando o está incorporando estos puntos para empezar a darle una vista de 360 y poder ver si los proyectos son rentables o no. Es, por ejemplo, y es una analogía, cuando uno quiere comprarse un carro, ¿qué es lo que va a ver? ¿Solamente lo ve por cómo le alcanza, o lo primero que proyecta es quisiera un carro que no gastara tanta gasolina, que fuera cómodo, que fuera chiquito o que fuera muy grande, que tuviera muy buena respuesta en el motor, que no tuviera? Entonces, si ustedes solamente van por el término del precio, pues puede ser que tengan mucho dinero o poco dinero y simplemente pueden alcanzar para lo que les da, pero tienen que hacer una evaluación general. Esa evaluación general, las hoy disposiciones globales que se tienen no las consideran, ¿no? Bueno, ya compañera Telma, ya casi terminamos para que no te me duermas. Digo, ya el tema del sistema de clasificación de Canadá, la SEC, el Tratado noruego, el sistema de clasificación ruso son otros conceptos que se tienen bajo metodologías con las cuales se pueden empezar a hacer certificaciones, y son términos muy puntuales. ¿A qué los quiero llevar? De que entiendan. Ella se mandó un mensaje, Telma, con quién es, con la isla, ¿no? Este no es el chiste. Bueno, ahí está, pero bueno, al final de cuentas, estos sistemas de clasificación, hay términos globales y hay uno que se utiliza mundialmente, que es el de la PRMS, que es el Petroleum Resource Management System. Este está en internet, lo pueden descargar. De todas maneras, les voy a pasar los links. ¿Para qué? Para que a través de este puedan ver cuáles son las normas para poder determinar volúmenes como reservas. Y esto porque es interesante verlo como ingenieros petroleros, porque cuando ustedes van a defender sus proyectos, y eso me tocó antes de la clase verlo con Petróleos Mexicanos, si solamente son ingenieros que les van a decir, señor, diseñeme un pozo, se van a encuadrar solamente en diseñar pozos, pero no van a entender el concepto global, y para lo único que van a estar haciendo toda su vida son diseños de pozos. Si ustedes empiezan a evolucionar y empiezan a ver de que van a hacer pozos para poder tener certeza sobre las reservas, sobre poder incorporar, sobre soportar planes de desarrollo, van a ser integradores de proyectos. Y un integrador de proyecto
tiene más peso específico en la industria que solamente una gente que se dedica a hacer la numeralia. Entonces se vuelven o simplemente se encasillan. Entonces lo que les quiero transmitir es que al final de cuentas ustedes traten de tener una visión global sobre todos estos puntos, ¿no? Ahora, dentro del sistema de la clasificación de la PRMS, aquí este sistema clasifica los volúmenes originales de hidrocarburos totales dentro de la categoría descubierta y no descubierta, ¿ok? Y define las clases de recursos recuperables como producción, reserva, recursos contingentes, recursos prospectivos, así como recursos no recuperables, ¿no? Y se dan cuenta, tenemos aquí el término de volumen original de hidrocarburos totales, luego tenemos volumen original de hidrocarburos descubiertos, los volúmenes originales no descubiertos, es decir, todo lo que no ha sido descubierto, pues queda como recurso prospectivo, es decir, lo que está en la etapa exploratoria que puede ser susceptible en algún momento de ser descubierto, ¿no? Como todo lo que tenemos en el Golfo de México profundo. Ahora bien, o también en la parte terrestre. Lo que tenemos ahí en la parte de hidrocarburos descubiertos, tenemos los que son comerciales y los que no son comerciales. Si no son comerciales, tenemos como recurso contingente. Esa es una familia, es decir, que hoy en día con las condiciones económicas no son comerciales. Imagínense que hoy hicieran un descubrimiento chiquito, pero con el precio del hidrocarburo como en algún momento de $5. Cuando hacen la evaluación económica respecto de las inversiones, puede ser que no sea rentable hoy, pero si el día de mañana, como estamos hoy, después de hace casi un año o algunos meses después, que ya estamos en términos de hoy, ¿cuánto cuesta la mezcla mexicana, compañeros? A ver, compañero Rodrigo Osorio, ¿cuánto cuesta la mezcla? Pide rápido, antes de buscarla. Luis Alberto, ¿cuánto cuesta? Telma, ¿cuánto cuesta? Wendy. Andaba por los 70 y tantos dólares, ¿no, profe? Profe, creo que me mencionó. Más o menos. Sí, entrábamos en 74, 75, ¿vale? Entonces, ya crecimos un montón en términos de hoy cuánto cuesta la mezcla. Esos términos siempre tráiganlos en la mente, ¿no? Porque si bien son como formativos, pero sí está bueno que los saquean para que sepan dónde están posicionados. Porque no es lo mismo echar a andar un proyecto con costos de $100 a echar proyectos con costos de $20, ¿no? Por barril. El profit o el margen de utilidad va a ser totalmente diferente. Y les pongo el ejemplo otra vez más burdo, y perdón que les diga así, pero creo que se les queda mejor. Si ustedes les dijeran, vamos a meterle un proyecto $1,000 que va a tener una venta de las hamburguesas, en lugar de venderlas hoy a 20, las vamos a vender en $100, pues si yo te dijera, vamos a meterle los mismos $1,000 a un proyecto de hamburguesas que hoy te cuestan hacer las 20, pero las vas a vender en 25, ¿en qué momento ustedes decidirían entrarle o no entrarle al negocio? Cuando se venden en 100. Cuando se venden así, cuando tienen mayor probabilidad de que tengan mayor flujo. Pero algo de antes de entrarle, que es la pregunta que deberían de hacer, ¿por cuánto tiempo crees que vamos a sostener ese precio de venta? Porque puede ser en algún momento que sea 100, pero un día, o pueden ser 25 durante 5 años. Lo que hay que ver son una tasa o pronósticos de cómo se puede ver el mercado, ¿no? Entonces, sobre esos temas del mercado, pudiéramos estar haciendo. Obviamente, ustedes han escuchado, por ejemplo, ahora que se aprobó el presupuesto federal de México, o el paquete de ingresos de la Federación del 2022, siempre hablaron sobre un precio del hidrocarburo. Si escuchaban a ustedes, dijeron, hay la mezcla mexicana tasada en $70, o en $60, o en $50. Bueno, eso es sobre lo que proyectó la Secretaría de Hacienda, en cuanto estimaron los ingresos que van a tener el siguiente año bajo ese precio. ¿Y para qué es interesante eso? Porque bajo ese concepto es lo que están conceptualizando que van a ingresar hacia las arcas para poder empezar a distribuir hacia los estados y hacia la parte del erario nacional. Ustedes como integradores de proyectos también lo tendrían que ver de la misma forma para el proyecto. Ustedes lo tendrían que decir, a ver, jefe, no va a estar en 100, le vamos a dar una proyección de 60, 70, bajo este riesgo, bajo este punto, durante una línea, creemos que es muy económico, entonces empezamos a clasificarlo, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que hacer visible todo este término. Y al último... Profe, ajá. Escuché, creo que mencionó mi apellido, pero es que se está cortando mucho la clase. No sé si escuché bien o escuché mal, no sé si me puedo confirmar. Sí, compañero, nada más era que les hice la pregunta de que si sabían cuánto estaba hoy la mezcla mexicana, pero no te preocupes. Ah, ok. Es que no sé por qué cada que me conecto con usted, a esta hora siempre está fallando, no sé si sea Webex o algo así. Pues hay dos formas de que puede tener. Una es de que se sature mucho la red en tu casa porque tienes a esta hora mucha gente que está utilizando obviamente la transferencia.
Chécate ahí, si le puedes poner en internet, hay una parte que se llama Speed Test, y en el Speed Test, si quieren ponerle, te dice cuánto tienes en carga y cuánto tienes en descarga ahorita, ¿no? Y ahí también puedes checar si lo que le estás pagando a Telmex o a Easy o al que sea, es lo que te están cobrando en el de Speed Test. Entonces ahí, por ejemplo, si pagas el de 140 megas, ahí te va a dar relación como de 120, 125 megas más o menos y cuánto en descarga. Entonces ahí te puedes dar cuenta. La otra es de que se esté saturando la conexión de todos, pero la verdad es que no creo, porque si no ya muchos me hubieran dicho que no se escucha o eso. Entonces más bien es como término local. Ok, Oye, compañero, chécalo ahí sobre la impedancia o la interancia que tienes de los datos. muchas gracias. Y al final, el término de la producción en términos de reserva, ¿no? Cuando ya tenemos ya lo que vimos como probada, probable, posible, o 1P, 2P y 3P, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí en este punto terminamos cómo se clasifican las reservas, cuáles son los tipos de reservas, la certeza que se tiene, asociada a qué proyecto están, y pues obviamente lo que les estoy enseñando es la evolución de las reservas. Si se dan cuenta, esta es la evolución de las reservas del país. Eso es lo que me toca a mí hacer en la comisión con mi equipo, parte de una dirección general y con lo que evaluamos a Pemex. Si se dan cuenta, en 2015 traíamos como 37,000 millones más o menos de barriles, ¿ok? Obviamente esto es en petróleo crudo equivalente. Después de ahí decreció 2015 y se cayó en más o menos de 10,000 millones. Esto es un tema que fue asociado al término de Chicontepec. Y de ahí ha venido más o menos decayendo siempre, ha venido bajando, bajando, bajando. Entonces, mucho de esto, cuando dicen, digo, yo soy apartidista, pero cuando dicen que no ha podido revertirse y que hoy se revierte la tasa de declinación o que ya se quitó la caída de Pemex, pues más bien hay que hacerse dos preguntas. ¿Por qué Pemex está hoy como está en términos de la producción? Y dos, si realmente ya se modificó la tendencia. Lo que pasa es que realmente para que tú puedas reclasificar, puedas incorporar, ¿qué necesitas hacer para llevarlo a reservas, compañeros? ¿Cuál fue de los conceptos, de los 4 preceptos que les dije? Uno de esos era que estuviera descubierto. Para que esté descubierto, ¿qué necesitan hacer? Buscar, explorar. Si no exploras, no encuentras. Y bien lo dicen que el que no busca no encuentra, ¿no? Entonces, si no encuentras, pues no vas a poder incorporar volúmenes. Y si tú te mantienes con lo mismo, simplemente por la dinámica propiamente de los yacimientos en su etapa productiva, van a empezar a declinar. Y si declinan, obviamente las producciones van a bajar. Y si no tienes nuevas incorporaciones que puedan sustituir, pues tu tasa o la parte de la evolución va a empezar a bajar. Y eso es natural, ¿no? No es de que con una varita mágica llegue hoy o alguien mañana y diga, ah, ya le cambié. No, no, no es cierto. Lo que puedes hacer es reclasificar en el momento, pero no estás incorporando si no es que descubres. Y el descubrimiento no se hace de un año para otro. Tardan más o menos entre 5 a 10 años para que se maduren los proyectos, ¿no? De exploración. Profe, Sí. ¿a qué se debió en la diapositiva anterior que declinara tan rápido del 2015 al 2016? ¿El mal manejo de la reserva? No, en el tema ahí es de cómo se estaban incorporando volúmenes que en teoría no existían. Se estaban dando volúmenes que tenían alta incertidumbre. Entonces, como tenían alta incertidumbre para su ejecución, en este caso el término de Chicontepec, no sé si a ustedes les tocó en algún momento o les han platicado que antes Chicontepec se suponía que era el mega canal o el paleocanal de Chicontepec que tenía la mayor distribución de reservas del país. Pues sí, pero lo único que no dijeron nunca es que eran altamente complejos, que eran yacimientos volumétricos que no tenían un empuje o un soporte, que las recuperaciones son pequeñas, que son muy complejos en cuestiones petrolíferas y de permeabilidad. Y entonces, bajo ese concepto, ¿qué pasaba? Pues que tenían dificultades de poder ser desarrollados, de poder ser implementados. Y entonces, al final, pues se pudieron desincorporar o se desincorporaron. Ese es el tema de cómo está, ¿vale? Ahora, de ahí, ¿cómo está? Ustedes han visto que México tiene tanto desarrollo terrestre como desarrollo en aguas, ¿no? O sea, costa afuera, offshore.
¿De dónde viene la mayor producción del país hoy, compañeros? ¿De tierra o de mar? De mar, ¿no? Creo que de mar, ¿no? ¿Quién dijo? ¿De dónde, Rodrigo? De mar. De mar. ¿Quién dice de mar? ¿O alguien piensa que de tierra? Yo digo que del mar, profe. Yo también pienso que del mar. Yo igual, profe. Igual del mar, porque incluso ahora creo que están desarrollando nuevas técnicas, ¿no? Para hacer la perforación offshore. Pues realmente los grandes yacimientos que se tienen son costa afuera. Los grandes yacimientos hoy que soportan casi el 44% de la producción nacional es Kuma-Lopsap, ¿vale? Kuma-Lopsap son los que hoy soportan la producción nacional. Kuma-Lopsap son 3 yacimientos, 3 campos, si lo quieren ver, que son 3 yacimientos a nivel cretácico, que soportan este 44% de la producción, pero que ya van en declinación. ¿Qué quiere decir? Que si no incorporamos nuevos campos que soporten o mitiguen la declinación de la producción de estos por ya lo que el estado en el que se encuentran, no va a haber nadie, ni gente, presidente, ni ingeniero, que revierta la caída de producción, ¿eh? Porque la única forma es tener flujo de ingresos, es decir, descubrimientos. Entonces, bueno, pero sí, la mayor producción viene del mar. Por lo mismo, cuando estamos hablando en aguas someras, esperaríamos que las reservas que se tienen asociadas, pues vengan principalmente, pues, del agua, del mar, ¿no? Lilo, ven. Ven, perdón, denme un minuto. Ya, perdón. De repente le batallo con mis perros. Mira, a ver, vengo de salud. Y les me porto mal. Hola. Hola. Ya, perdón. Es que de repente se vuelven locos y no sé, empiezan a destruir las cosas allá abajo. Pero bueno, entonces decía, en la parte de las reservas, hoy en día y desde hace mucho tiempo, se tienen las reservas principales en lo que son aguas someras, ¿ok? Obviamente, el día que empecemos a declinar en aguas someras, tanto en la parte de reservas como en producción, se nos va a caer todo esto y vamos a tener un problema muy fuerte, y ya está pasando. Simplemente hay algo que siempre también sale en términos de la parte política. A mí no me gusta esa parte, pero la manejamos un poco ahí por donde estoy, que siempre dicen que la mayor producción viene de petróleos mexicanos y quién es quien aporta la producción y que los privados no dan nada. Pues sí, sí es cierto. O sea, Petróleos Mexicanos tiene el 90% de las reservas, o si no más del 70% de las reservas, y tienen los campos prioritarios o los campos principales. Al final de cuentas, obviamente, si ustedes lo ven, todo lo que se llama asignaciones Pemex, para que lo tengan, todo lo que dice licitaciones, migraciones o asignaciones de recuerdo, no es Pemex, son privados o es el Estado. Entonces, hoy en día, la distribución de reservas compete, y esto fue hasta hace 2 años, a Petróleos Mexicanos tenía el 72 al 75% de la reserva nacional. Si tú tienes la reserva nacional del 75%, por consiguiente vas a tener también casi el total de la producción, tienen el 90% de la producción, y está bien, nada más que esa es la realidad de por qué se tiene esta diferencia, ¿no? No es de que los otros no hagan nada, no, sí se hacen, pero pues si tú tienes los más grandes, pues es obvio que vas a tener la mayor producción. Y simplemente para que tengan aquí cómo están los campos, o sea, para que dimensionen cómo estamos al día de hoy. Al día de hoy, nuestros campos que tienen la mayor distribución que tenemos de reserva, ¿quién es? Es Acal. Acal es nuestro campo que tiene la mayor cantidad de reservas, 3P si lo queremos ver. ¿Dónde se encuentra? Aguas someras. Pero es un yacimiento que ya está en la etapa de declinación, que ya pasó sus años mozos, ya tiene hoy una producción cerca de los 30,000 barriles, cuando solamente Acal llegó a producir casi 2.3 millones de barriles, ¿no? O sea, vean la diferencia. Ayatzil es un yacimiento de aceite extrapesado, también lo tenemos costa afuera. Al final de cuentas, ahí estamos teniendo que también es un yacimiento, digamos, que todavía va en desarrollo nuevo. Luego tenemos Malop,
que es uno de los yacimientos grandes que tenemos hoy que soportan las producciones del país junto con Q y Malop. Entonces, al final de cuentas, ¿dónde están prioritarios? Tenemos Q, SAP, Malop, Acala, Yatsil, son los que soportan en reservas y en producción Q, Malop, SAP, ¿no? Y también Yatsil ya está dentro de. Y después de ahí, toda la reserva se empieza a descomponer en procesos muy chiquitos. En términos de los que componen las reservas en tierra, los más grandes es Ixachi. Ixachi es de los que hoy está en la llave en Veracruz, donde está que la parte de Tierra Blanca, si no mal recuerdo, y ese campo al día de hoy está produciendo cerca de 24,000 barriles de condensables, que es un yacimiento de gas y condensado. Ahora, para que puedan ustedes empezar a tener esta variación respecto de la inclusión de nuevas reservas, pues se tienen que dar descubrimientos. Estos fueron algunos descubrimientos que se tuvieron en 2018, donde se tenían algunos campos, por ejemplo, está Cagua, Chopol, Civix, Mulach, Manic, que son de los que se incorporaron. Si se dan cuenta dónde están posicionados, todos están posicionados casi en lo que es Campeche y Villahermosa. ¿Vale? Todos están en Tabasco casi. Ahora bien, a partir de ahí, pues hay algunas cosas que se llaman tasas de restitución por descubrimiento. Esta tasa de restitución por descubrimiento se obtiene mediante el cociente de la reserva total 3P, es decir, la que tenemos en un periodo, ¿okay? Y derivada de la actividad de incorporación exploratoria y el volumen producido en el mismo periodo. Entonces vamos a tener cuánto está incorporando sobre la totalidad y esto es lo que vamos a tener. Si esta tasa de restitución por descubrimiento no es igual a la unidad, es decir, al 100%, pues las tasas, o más bien las reservas que vamos a tener consolidadas, van a ir a la baja. Y aquí es un poco de la explicación que nos decía la compañera. Oye, ¿por qué se están cayendo a partir del 2015? Bueno, pues porque no descubriste y aparte recategorizaste. Y en los demás años sí empezaste a incorporar, pero no a la misma razón de lo que empezabas a quitar en reservas o la parte de la producción. Entonces nunca llegaste a un 100%. Cuando tú llegaras a un 100%, quiere decir que lo que obtuviste o que sacaste es igual a lo que estás incorporando, ¿no? Y en el 2019, por ejemplo, estamos muy bajos en esta parte de la parte 3P, entonces ¿qué esperaría? Que se desincorporarían. Quédelo. Luego hay una cosa que se llama la tasa de restitución integral, y esta se obtiene el cociente total de la reserva 1P, ok, adicionadas en un periodo, derivadas de la actividad de incorporación exploratoria, es decir, cuánto estamos metiendo por delimitación de yacimientos, desarrollo de campos y revisión entre el volumen de producción en el mismo periodo. Y esta es la fórmula que se vería para la tasa de restitución integral, que serían las incorporaciones, la delimitación, el desarrollo, lo que se tiene por revisiones respecto a la producción. Y aquí podemos ver cómo está. Si la tasa de restitución es menor al 100%, entonces quiere decir que también vamos a tener la declinación respecto de las reservas nacionales. Y al final tenemos lo que va a ser la relación reserva-producción. Y esta relación de reserva-producción describe en términos promedio el número de años en que las reservas totales o incrementales certificadas podrían sostener el ritmo de producción actual de un país. Es decir, que vamos a tener una relación de reservas remanentes entre producción por 100%, tenemos el porcentaje, y aquí podemos ver que, por ejemplo, en esta tasa que estamos obteniendo o en esta relación, Colombia tendría más o menos 5.5 años, Reino Unido 6.3, México para 10.2 estaría soportando, y por ejemplo Yemen, Kuwait, Canadá tendrían para 80, 90, 120 años, los Emiratos Árabes tendrían alrededor de 68, y Libia, Siria y Venezuela tendrían más de 130 años en cuestión conforme a lo que se permiten tener de reservas, ¿no? Esta es la fuente, y bueno, ahora, al final se me fue mal nombre, pero bueno, si alguien quiere conocer, hay un libro que habla de la reserva, pues si quiere conocer a fondo, estudiar un poco más, está el tema que se llama Análisis de Información de las Reservas de Hidrocarburos de México, está disponible, es versión gratuita. Este es el temario donde trae todo el resumen ejecutivo, el marco legal hoy que tiene, y este es un tema muy bueno, porque un libro así podría ser un tema de tesis, ¿eh? O sea, no he visto yo una tesis que hayan hecho de cómo son la evolución de las reservas en México para una tesis de licenciatura, donde podrían ustedes ver cuál es el marco legal que se tiene, cómo se ha visto, dónde estamos, a dónde vamos a llevar y qué se necesitaría. Y eso es una muy buena tesis. Al final, creo que todos los petroleros hoy, o las empresas petroleras, necesitan gente de esa índole. Cómo se dan los reportes, los descubrimientos, los indicadores y obviamente la conclusión y pues, el glosario de los términos. ¿Dónde están? Están aquí. Si ustedes le ponen a cada una de estas que les voy a pasar, pues si le pueden picar,
les abre la página y ya los lleva a donde están. Nada más que la tengo en la otra ventana. Miren, aquí está Padrón de Terceros Independientes, ya me agarró, ¿no? Y bueno, antes de entrar a los últimos puntos de la clase del día de hoy, les voy a enseñar también de la página donde podemos ver, por ejemplo, el sistema de producción nacional para que vean. ¿Sí se sigue proyectando la pantalla? Sí. Ok. Sí, profe. Esta, si se dan cuenta, es la producción nacional. Esta es la página de la comisión donde ustedes pueden obtener toda la información. Yo la voy a llevar desde el 2000 para que nos muestre el periodo y veamos el pico máximo de México. Vamos a echar unos 5 años más atrás para que se vea cómo subió. Este es nuestro pico como país, cuando llegamos a casi 3.451. Esta fue en la época que teníamos casi, si no mal recuerdo, fue con Vicente Fox. Sí, porque él fue en 2002 el tema, ¿no? Y aquí fue donde estuvo el boom Cantarell. Hoy estamos aquí. Cuando hablan en presidencia que ya se revirtió la tasa de declinación respecto del país, pues la verdad es que no se tiene tal cual. Si te damos cuenta, cambiamos la pendiente, eso sí. Veníamos en una declinación abrupta, ahorita estamos empezando a cambiar la pendiente, pero seguimos todavía en declinaciones. ¿Esto qué va a pasar? Esto es por actividad adicional, pero que me está soportando medianamente lo que es la declinación particular de hoy algunos campos. El problema que va a pasar es que cuando esta tasa empiece también a declinar, esto va a volver a declinar de la misma forma como pasó aquí. Si se dan cuenta, vamos a entrar en un tipo plató y luego vamos a declinar. Aquí vamos a entrar en una especie de plató, o sea, horizontal, y vamos a declinar. Ahora, si quieren ver esto, quién tuvo toda la producción, vamos a meter en algún momento cal. Y ven, esto fue a cal. En su momento, cuando nosotros producíamos 3.4 millones, acá producía 2.1 solito. ¿Ok? ¿Y hoy cómo está? Hoy produce 37,000 barriles. A este le agregamos ¿Dónde está? Estaba aquí, llegó a su pico también, y hoy traemos 50,000. Y agarramos ahora Maló. Hoy producimos 298 respecto de los 1.6 millones, ¿no? Y al final SAP. Estamos 260, entonces 260 más 280, estamos hablando de 520 más o menos millones. Entre estos dos más los 60, estamos hablando casi cerca de ¿qué? De 600 de lo que tenemos respecto de lo que tenemos del 1.600, ¿no? Más de 600. Entonces estamos hablando casi cerca, si estamos de esta parte sería de 360, estamos hablando cerca del 40% de la producción nacional en 3 campos que ya empiezan a declinar. Pero bueno, esta página es muy buena porque aquí pueden ver todas las producciones, ¿no? Y lo pueden ocupar como información. También otro punto de las páginas buenas donde pueden agarrar es el tema de la producción. Por ejemplo, aquí pueden buscar por pozo. Buscan por pozo y pueden, por ejemplo, ponerle aquí caso de FANAP. Pueden agarrar aquí cualquier pozo, trae corte de agua, aceite y gas y les da, por ejemplo, todo el esquema de los pozos. Y ahí ustedes pueden poner también el periodo que quieran para cada pozo. Para cada pozo lo pueden obtener, ¿no? También tienen el tema de las estadísticas, donde pueden entrar cualquier punto de la comisión. Tienen también lo que son la parte de las rondas. Las rondas tienen cómo vienen los contratos que están produciendo y demás. Bueno, eso es previar el cultural ahí para que lo tengan. La producción diaria también es un reporte que se... Perdón, profe. ¿De casualidad podrá decirme algún lado donde podría ver información sobre pozos abandonados? Sobre pozos abandonados como tal no hay. No hay un censo de pozos abandonados. No existe. Bueno, gracias.
hay un prontuario de Pemex o un glosario de Pemex que de repente pone ciertas cosas, pero no hay un estadístico de pozos abandonados. Se tiene un estadístico de pozos perforados. Y ese lo puedes encontrar en la comisión. Aquí te dice, por ejemplo, de la actividad petrolera, cuántos pozos están operando, y también puedes irte en la parte de los reportes, cuántos equipos de perforación, actividad exploratoria, ¿ok? Puedes bajarte el reporte. En la parte de pozos, puedes obtener en la parte del histórico, ¿no? Esto está a partir de 2002. ¿Cuántos pozos se han tenido? Puedes tener, pero no hay un histórico como tal de pozos abandonados. Creo que tengo uno para ver, espérame. Estos nada más son de los pozos que han estado en su clasificación en la fundición, pero no están como tal. Mira, podríamos filtrar como abandonado permanente, abandonado temporal. Permanente, porque es lo que quieres tú. Y estos son los pozos que tendríamos el día de hoy en el listado que yo tengo. Desde 1910, ¿y cuántos pozos son? Tenemos 920, pero realmente son más, ¿no? Son los que tenemos hoy nosotros en la base. Entonces, de hecho, son estas las. Bueno, Profe, ¿esos pozos a qué campo pertenecen? ¿cuáles? Esos que estaban abandonados completamente o son de diferentes campos. Son de diferentes. Aquí viene, por ejemplo, el pozo, cómo se llama, y qué tipo era. Aparte de eso, cuál fue. Y esta, si tú lo das cuenta, a dónde pertenece. Cuencas del sureste, la provincia y el campo, ¿no? Entonces, bien, esto se las pongo en el grupo. Lo puedan ver. Y ahí también dice el por qué fue abandonado completamente, o sea, el motivo, la razón. Sí, sí, sí. ¿Se dan cuenta aquí al inicio? Aquí les dice el resultado de la perforación, invadido por agua, productor de aceite, es decir, cuando ya fue productor de aceites que se murió, más bien ya dejó de producir por términos naturales, ¿no? Condición. Hay otros que salieron secos, hay otros que no tenemos el dato, hay otros que invadieron de agua. Y a esos productores que fueron productores de aceite fueron abandonados después de haberles implementado un sistema artificial. Pues eso sí, ya no lo sé porque no tenemos hasta este punto como tal el dato, ¿no? Aquí no me habla. No tenemos eso. Pero bueno, aquí pueden ver toda la información. Vamos a volver a este para terminar. Además, nos faltan 2 diapositivas para el día de hoy. Esto ya lo vimos, nada más fue como la síntesis, la parte de la reserva de los hidrocarburos. En la parte de la reserva de los hidrocarburos tenemos pues el yacimiento homogéneo ideal, entonces tendríamos ya las saturaciones, tendríamos el volumen poroso,
aparte del volumen poroso, ya tendríamos también que, pues el término de las saturaciones, y entonces aquí tendríamos el área por el espesor. El área por el espesor nos estaría dando pues el volumen como tal, multiplicado por la porosidad. Tendríamos un volumen poroso, y obviamente el volumen poroso, y en este caso, ¿por qué? Por la saturación del aceite tendríamos el volumen poroso saturado, lo tendríamos con el factor de volumen del aceite para tenerlo en algún término, ya sea de yacimiento o a condiciones estándar, y si esto lo multiplicamos por el factor de recuperación, ¿qué va a pasar? Pues tendríamos cuánto se va a recuperar, y si sabemos cuánto se va a recuperar, lo podríamos tener en términos de reserva, ¿no? Simplemente es un concepto muy básico. Y por último, pues aquí está el ejercicio, cuánto se daría acá. Y esta fórmula está interesante porque con esta fórmula podríamos determinar cuántos pozos le pueden caber a un desarrollo de un campo, ¿no? Pero bueno, si quieren esto lo vemos en la siguiente clase para no atosigarlos. Y ya, entonces para concluir hoy y ya vayan a descansar. 1. La siguiente clase vamos a ver solamente puros ejercicios. Puros ejercicios vamos a estar viendo. Los ejercicios en qué van a basar en todo lo que hemos visto hasta la clase de hoy. De esos ejercicios son los tipos que vamos a hacer el siguiente viernes, es decir, al examen, que sería el examen, la fecha del 29. Entonces, el 29 de octubre sería nuestro primer examen parcial. ¿Cómo va a ser nuestro examen parcial? Muy fácil. Nos vamos a conectar aquí en línea. Nos vamos a poner así como estamos ahorita. Lo voy a proyectar. Se van a empezar a copiar y se va a empezar a desarrollar, ¿no? Vamos a tener tiempo límite para ejecutar cada uno de los ejercicios. Y cuando ya termine, pues lo vamos a ir pasando, ¿vale? Para ir uno tras otro. Vamos a hacer alrededor de 4 o 5 ejercicios nada más. Ese día pueden sacar lo que gusten. Calculadora, rosario, libro, cuaderno. Entonces, para que ese día, pues saquen lo que gusten. O sea, ese día no tengo tema. No, nada más si la empezamos y yo les voy a ir dando los tiempos. Les voy a proyectar el problema. Empiezan a ejecutar. Terminado el tiempo, pasamos al que sigue y me los van mandando, ¿no? Y así nos vamos. ¿Los vamos a mandar por correo, profesor? Sí, me los van mandando por correo conforme vamos terminando, ¿no? Es decir, yo les voy a decir, por ejemplo, problema 1, tenemos 40 minutos para ejecutarlo, ¿no? Van a pasar los 40 minutos, se terminan los 40 minutos, les doy 5 minutos para que me lo manden, ya me lo mandan, yo recibo, digo, ya no recibo más de esta hora, nos vamos con el siguiente problema, damos media hora, 20 minutos, lo que sea, vuelven a ejecutar el problema, cerramos el tiempo, me lo mandan, y ya, y así nos vamos, a tal razón que después de toda la clase ya tenemos los ejercicios individualizados, ya me los mandaron, ya tenemos todos entregados, y ya, ¿no? ¿Cómo lo tienen que hacer? Lo tienen que hacer a mano, le toman una foto o algo y me lo envían. Sale por correo. Bueno, ahí al final de cuentas les digo, vamos a tener tiempos para ejecutarlo y para que me lo manden. Usualmente para evitar que se lo están mandando y demás, en cuanto termine casi tienen 1 o 2 minutos para mandármelo. ¿Vale? Ya nada más es que me lo manden, no tienen que poner nada, no pongan en el correo su nombre y ya. Su nombre y le ponen problema 1 y tan. En ese momento me caen todos los correos y ya. Bueno, compañeros, pues si ya es así, nos vemos la siguiente clase. Ya vamos a dar ahorita por terminado. No los quiero seguir, ya nos vamos a hacer los ejercicios. Con eso ya estamos terminando toda la parte del concepto general de lo que es comportamiento. Ya después del examen entraríamos ahora sí a lo que empezaríamos a hacer tipo de balance de materia, la parte de recuperación secundaria y mejorada, conificación. Ya es un poquito más rápido eso, ¿no? Repasen un poco lo que hemos estado viendo y pues ya. Profe, una pregunta. Sí. ¿Va a mandar el archivo RAR que nos había dicho de la clase pasada? Bueno, antepasada. Te dijo que nos lo iba a mandar. No sé Sí, si también lo- les voy a mandar de una vez se los voy a mandar.
¿No? Pero se los voy a mandar al grupo. De una vez, si no luego se me olvida. Pero antes de que me vayan, los voy a... ¿Dudas, compañeros, o algún otro tema? No, profe. No, profe. Creo que no, profe. Gracias. Cuando nada más denme oportunidad ahorita de mandárselos. No estoy cerrando esto. ¿Y cómo les ha ido en las demás clases? ¿Cómo va con ese sistema todavía a distancia? Tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es una ventaja y cuál es una desventaja? Una ventaja es que podemos utilizar Excel en gran parte de los ejercicios y podemos ver las cosas más visuales a estar graficando puntos por puntos por ejemplo, en productividad de pozos. Para una presión, y podemos sacar a lo mejor deltas de 50 y podemos ver el comportamiento de la gráfica en Excel en 5 o 10 minutos. Ok. ¿Una desventaja? Desventaja. Bueno, para mí que, por ejemplo, puedo dejar ahí la clase e irme, pues como que tiene que ser de mucho interés. Pues a mí me pasó una desventaja, ¿no? De que estás en pleno examen y se te va la luz. Bueno, eso puede ser, pero está mejor la de tu amigo. Así me ha de hacer. Cuando no prenden las cámaras, han de estar ustedes jugando Xbox y yo hablando como loco. No, profe, ¿cómo cree? Con la suya no. Pero bueno, no, sí tiene ventajas y desventajas. La verdad es que a mí no me gusta mucho este sistema porque me gusta a mí más interactuar y se me hace muy raro estarle hablando casi 3 horas a la cámara nada más. O 2 horas o 1 hora o lo que sea. Entonces, le estoy pasando todo ya ahorita en el grupo, ¿eh? Vean que le estoy pasando todo lo que vamos a ver. Que nos falta de ver en el WhatsApp. Creo que tenés una ventaja que pueden estar en su casa, ¿no? Ya terminan la clase, se pueden poner a comer, cenar, ¿no? Bueno, Telma dice que no. Ismael dice que sí. Aisha dice que sí. Yo siento que sí es una ventaja porque, bueno, a mí en mi caso me tenía que levantar a las 4 de la mañana, salir de mi casa a 5:15,
porque si salía más tarde, se me iba al metro, llegaba más tarde a la facultad por mis mocitos, y luego salía de la escuela y me sentía cansada y tenía que debatir entre comer o dormir, y a veces dormía y así. Ay, siento que estoy mejor en la casa. Pues depende, has de vivir lejos. Pero pues sí tiene sus ventajas y desventajas. Ahí está también en los libros que lo estoy pasando el Fred Humberto Escobar Macualo, que es el curso de yacimientos. Por si también lo quieren ir viendo, ahí hay ejercicios y demás. Pero sí, es como en todo, pues tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos. Lo único malo es de que la interacción también con la gente se pierde. También les pasé un curso de productividad de pozos con problemas. Está muy bueno ese curso que les pasé. Hay cosas que vamos a ver ahí muy puntuales, ¿no? Ok, ya. También vean estos artículos, estos puntos que les voy a dejar. Vean estos, por favor. Son videos que hay en YouTube, ahí échenle un ojo. Uno es el de cantar el 69, de parte de un descontrol de pozo, y los demás son en términos de productividad. Bueno, creo que sí. No va a ser nada teórico, ¿verdad? Solo los ejercicios. Sí, no, va a ser puros ejercicios. Ok. Ya bastante teoría vimos ahorita en todo este tema, ya nada nos faltan los ejercicios y ya con la teoría podemos hacer los ejercicios bien. Aparte, cerebro abierto, cuaderno abierto. Ok, gracias. Pero nada más es que entiendan los problemas, pues, porque luego me dicen, es que no lo resuelvo, pues que no entendí. No. Y es que no son del otro mundo, les voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, que es, yo les puedo decir, miren, voy a poner uno, como qué tipo de ejercicios, porque aquí los tengo ya abiertos. Yo estos ya están muy estudios por ustedes, pero ya los cambié. Son los que vamos a hacer la siguiente clase. Ahí está, ¿no? Este es un ejercicio tipo examen. Dice, a partir de una muestra del yacimiento Antara, determina la porosidad inicial si se tiene un núcleo de 23 milímetros de diámetro, 3.2 centímetros de longitud, donde la muestra seca tiene un peso de 41.25 gramos. Posteriormente, si se satura con agua de mar en una segunda medición, la muestra registra un peso de tantos kilogramos. Y asimismo se requiere aproximar el comportamiento de la porosidad después de un tiempo, ¿no?, de explotación. Son los datos que están y ya con eso se tiene que resolver. Bertelman, ya que preguntaste, ese ejercicio, ¿cómo lo empezarías a hacer? Calculando el volumen de la muestra y luego pasando
Sí, al final de cuentas. Y la diferencia, pues básicamente sería el volumen de la porosidad, ¿no? Pero no estoy segura muy bien cómo cambiarlo. Sí, ahí lo que tienes que hacer es conocer cuál es el peso de la muestra, ya lo tienes, haces la diferencia y entonces lo que tiene internamente es el volumen que está ocupando el volumen poroso. Si sacas la diferencia de pesos, puedes tener a partir también de las densidades, pues lo que van a ser las masas, los volúmenes, sacas esas diferencias y podrías obtener el volumen poroso y como conoces el volumen total, puedes obtener la porosidad. Después para el depresionamiento tienes factores de volúmenes, tienes compresibilidad. Hay una ecuación que relaciona y que hicieron de tarea en términos de compresibilidad, cómo al cambio de presión se puede obtener. Con esa tarea que hicieron y que ya me la mandaron, se puede obtener cuál es el comportamiento de la presión y de cualquier tema, ya sea BA o CP, y a partir de eso se puede sustituir y se puede obtener cuál sería la porosidad en un término 2. Entonces ese es un ejercicio que puede venir. ¿Sí? Otro es este tema, ¿no? De presión capilar para determinar lo que va a ser la altura capilar. Vimos ya el tema de lo que es pues la zona de transición, altura capilar, ya tienen las deducciones, ya ahorita les estoy mandando o ya les mandé la presentación. Entonces con eso ya pudieran bien sacar todos estos problemas, ¿no? El tema nada más es que entiendan el problema, porque teoría ya la van a tener, ya podrían saber cómo hacerlo. Imagínense el problema, como ahorita nos explicó muy bien Telma. Entonces, compañeros, pues bueno, la siguiente clase nos haremos unos 4 o 5 problemas y pues descansamos o ahí mismo empezamos a ver el tema que sigue y de ahí nos vamos al examen, ¿no? De tal suerte que terminamos ya la unidad, luego de ahí nos vamos a ir a la fecha del 5 al 26 más o menos, estamos terminando para el segundo parcial. Y luego del 3 al 17 yo creo que terminamos y hacemos el último parcial por ahí del 20 al 22. Ya terminamos el semestre. Ya los que exentan, pues ya se van de vacaciones bien y los que no, pues tenemos para enero la primera semana, presenten el final y ya. Ahí. Pues está tranquilo. Pero bueno. ¿Alguien lleva ahorita de los que les comenté la vez pasada materias con alguien de los compañeros que trabajan conmigo? Con Víctor Juan, con Francisco, con Héctor Eric Gallardo, con Lourdes Jamín, con Horacio Benavides. Sí, con Víctor. Víctor, ¿llevas qué, sistemas artificiales o productividad? No, productividad. ¿Está bien con Gaspar? ¿Nadie lleva? Yo llevé igual con Víctor hace el semestre pasado. ¿Y cómo te fue? ¿Te fue bien? Sí, me fue bien. Sí, yo igual. ¿Con Héctor? ¿Con Héctor Eric Gallardo nadie? No. ¿Con Paco Castellanos? ¿Con Lourdes Jamit? ¿Y si los ubican por lo menos? Yo con Gaspar estoy en un ciclo de conferencias. Bueno, vi una asociación como, es como en general, no es nada más de petroleros, pero Gaspar estaba dando una introducción a los profesionales en el área de materias energéticas relacionadas con el petróleo y gas, y estaba dando como conferencias de lo que trata la administración integral de yacimientos. Sí, bastante bueno. Él es familiar mío. Entonces, pero bueno, pues amigos, cuídense mucho, ya son las 7, ya no los voy a tosigar, ya ahorita pueden ir a cenar, ponerse a repasar, a descansar, a ver a la novia, al novio, ver la novela, película, los juegos del calamar. Chido, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Permiso.